El sol de primavera bañaba las altas torres del castillo dorado, tiñendo de oro cada piedra. Un día que prometía ligereza, pero el aire en el gran salón estaba cargado, pesado de una tensión inconfesable. Fue entonces cuando Lyra, una joven Omega, irrumpió. No caminó, se tambaleó. Su cuerpo temblaba sin control. Sus ojos, grandes y llenos de un pavor primitivo, escudriñaban la sala, buscando un imposible refugio. Su respiración era superficial, sus manos apretadas contra su pecho, como si intentara contener el latido desbocado de su corazón. Cada fibra de su ser gritaba miedo, un grito silencioso que, sin embargo, resonó en el amplio espacio. El rey Theron, imponente en su trono de ébano, no pasó por alto la entrada de la Omega. Su figura alta, su cabello negro como la noche, y sus ojos verdes penetrantes se fijaron en ella al instante. Una arruga apareció en su frente. Su aura alfa, habitualmente controlada, se tensó. ¿Qué demonios había asustado tanto a una de sus Omegas? Theron sentía un desasosiego creciente. Desde la pérdida de su madre en su infancia, un dolor que aún lo perseguía había levantado muros alrededor de su corazón. Anhelaba el amor, la conexión, pero el miedo a volver a perder, a volver a sufrir, lo convertía en un guardián feroz de sus propias emociones. Observar el terror de Lyra reabrió viejas heridas. Necesitaba confiar. En un rincón, de pie con una gracia innata, estaba Elara, la pareja destinada del rey. Su cabello rubio platino caía en cascada y sus ojos, azules como el cielo de un día despejado, observaban la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación. Llevaba un collar de amatista con grabados sagrados, un símbolo discreto pero poderoso de su linaje oculto. Un poder, el de manipular la luz, latía bajo su piel, adquirido a través de un ritual ancestral. Elara sentía la opresión que Lyra experimentaba, una sombra que también se cernía sobre ella. Anhelaba escapar de ese sistema, de las expectativas, de la limitación. Pero su camino no era la huida, sino abrazar la fuerza que realmente era. La llegada de Lyra la inquietaba. ¿Qué significaba esto para su reino, situado entre la gran selva al noreste y el Valle de las Sombras al suroeste? No muy lejos, una figura más oscura observaba. Kael, un alfa ambicioso de un clan rival, sonreía con una mueca apenas perceptible. Sus ojos brillaban con un cálculo frío. La llegada de esta Omega aterrorizada no era una distracción, sino una oportunidad. Cualquier señal de debilidad o desorden en el trono del rey Theron era una victoria para Kael, que codiciaba el poder del castillo dorado. Él era la amenaza silenciosa que se cernía sobre todos. Theron se levantó. Su movimiento fue fluido, deliberado, y el silencio en el salón se hizo más profundo. Las betas que atendían a la corte se paralizaron, sus ojos fijos en el rey. El imponente alfa se acercó a Lyra. El aire vibraba con su presencia, un aura de poder y, sorprendentemente, una pizca de curiosidad. Lyra se encogió cuando Theron se acercó, como si esperara un golpe. No pudo alzar la vista, su mirada clavada en los pies pulidos del rey. Su cuerpo temblaba y un pequeño gemido escapó de sus labios. Theron, a pesar de su imponente estatura, suavizó su voz. La visión de su terror era casi insoportable para el rey, quien, a pesar de sus cicatrices emocionales, no podía ignorar el sufrimiento. ¿Qué te ha sucedido, pequeña?, preguntó Theron con una voz profunda, pero sin la dureza que solía proyectar. Lyra, incapaz de responder con palabras, solo pudo negar con la cabeza, sus ojos suplicantes.
Su miedo era tan denso que casi se podía saborear en el aire. Las palabras se le atascaban en la garganta, ahogadas por un nudo de terror. Kael sonrió, sintiendo la debilidad del momento. Un rey que se preocupaba por una Omega asustada era un rey que podía ser manipulado. Esta era su oportunidad, su momento para sembrar la discordia. Elara, por su parte, frunció el ceño. Algo en la reacción de Lyra le parecía familiar, una sombra que ella misma había sentido. Theron se arrodilló, algo que rara vez hacía, para estar a la altura de la Omega. Su gesto sorprendió a todos, incluso a sí mismo. Un recuerdo fugaz de su madre, de sus tiernas manos consolándolo, cruzó su mente. Quería entender, quería proteger, pero el miedo al apego luchaba con ese instinto. «Mírame, Lyra», dijo Theron con voz más suave. «Nadie te hará daño aquí. Dime, ¿quién te asustó así?» El sol de la tarde comenzaba a proyectar largas sombras en el salón. La pregunta del rey colgaba en el aire, una invitación a la verdad, una promesa tácita de seguridad. Todos los ojos estaban fijos en Lyra. El destino de muchos podría depender de su respuesta. El tiempo se detuvo, suspendido en el tenso aliento de la Omega. Si estás disfrutando, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. 3 días se habían deslizado desde el dramático ingreso de Lyra al gran salón, días en los que el Castillo Dorado, por primera vez en mucho tiempo, había sentido el delicado temblor de la esperanza junto al persistente eco del miedo. Lyra, la joven Omega, había sido acogida en una de las cámaras del ala este, bajo la silenciosa pero atenta protección del rey Theron. Aunque aún se sobresaltaba con facilidad y evitaba las miradas directas, la rigidez en sus hombros había cedido un ápice, un tenue indicio de que la seguridad del castillo empezaba a calar en su ser. Esa tarde, el jardín real era un santuario. El sol de primavera se filtraba entre los doseles de los árboles, salpicando de oro y sombra los senderos de guijarros. El aire, dulce con el perfume de las rosas recién abiertas, y el jazmín trepador, invitaba a la calma. Theron y Lyra estaban sentados en un banco de piedra antigua, ocultos a la vista de la mayoría por un seto cuidadosamente podado. Theron, con una paciencia insospechada para un rey, había pasado horas simplemente sentado en silencio con ella, la suave brisa moviendo sus cabellos oscuros. Lyra se había atrevido a quitarse los zapatos, sintiendo la fresca hierba bajo sus pies, una conexión con la tierra que mitigaba su constante ansiedad. Había estado relatando, en voz apenas audible, fragmentos de su vida antes del terror que la trajo. Habló de un pequeño pueblo junto al gran bosque, de la risa de sus hermanos y el suave canto de su madre. Sus palabras eran vacilantes, llenas de pausas, pero cada una de ellas era un paso más allá del abismo del silencio. Mientras hablaba de su miedo a ser olvidada, a ser solo una carga, Theron la observaba. La vulnerabilidad de Lyra era un espejo que reflejaba sus propias heridas. En ese momento, Lyra se llevó una mano al pecho, donde ahora descansaba un sencillo collar de amatista. No recordaba cuándo se lo había puesto o quién se lo había dado, pero sentía una extraña calidez emanating de la piedra. De repente, la amatista, que hasta entonces había sido opaca y sin brillo, comenzó a emitir una luz suave y pulsante. Un resplandor violeta danzó en el aire envolviendo sus dedos. Lyra se quedó sin aliento. Sus ojos grandes y sorprendidos se fijaron en la piedra. Theron, igualmente asombrado, observó cómo el aura que rodeaba a la Omega cambiaba sutilmente,
como si una parte de ella, antes dormida, hubiera despertado. El aire a su alrededor pareció vibrar con una energía latente, una calma que no era la ausencia de miedo, sino la presencia de una fuerza nueva. El collar brillaba con una intensidad que aumentaba y disminuía al ritmo de su corazón. «¿Qué es esto?», susurró Lyra, con una voz que por primera vez no estaba teñida solo de terror, sino también de maravilla. Theron extendió una mano, deteniéndose justo antes de tocar el collar. «Parece que la piedra ha sentido tu paz, o quizás tu fuerza interior», dijo, su voz profunda teñida de un asombro genuino. Había presenciado la magia, la había sentido en el ara, pero verla surgir tan orgánicamente de Lyra era diferente. En esa intimidad inesperada, Lyra encontró el valor de mirar a Theron directamente. «Siempre he tenido miedo», confesó, su voz un poco más firme. «Miedo de todo, de la oscuridad, de los extraños, de no ser suficiente. Siempre me sentí tan pequeña, tan indefensa». Theron, con una mirada que derribaba los muros que él mismo había construido, le respondió: «Yo también he conocido el miedo, Lyra. Desde que perdí a mi madre, de niño, el mundo se convirtió en un lugar hostil. Levanté barreras. Creí que así me protegería del dolor de la pérdida. Me volví un guardián de mi propio corazón, pero en el proceso me encerré». Sus ojos verdes se oscurecieron con un recuerdo antiguo. «El miedo a perder de nuevo me ha impedido confiar, amar plenamente». Mientras compartían sus vulnerabilidades, un hilo invisible se tejía entre ellos, uniendo sus almas heridas. Lyra, al escuchar la confesión del rey, sintió una punzada de compasión que eclipsó momentáneamente su propio miedo. El rey, el poderoso Alfa, también era un alma marcada por el dolor. Era la primera vez que se sentía realmente vista, comprendida. Una sanación sutil, imperceptible para la mayoría, comenzó a florecer en ambos, como las nuevas flores del jardín. Sin embargo, el castillo no era un refugio de paz completa. La presencia de Kael, el alfa ambicioso, era una sombra constante. Había intentado acercarse a Theron esa misma mañana en el gran salón con una sonrisa calculada. «Mi rey», había dicho Kael, su voz suave como el veneno, «el asunto de la joven Omega. ¿No cree que su historia es un tanto conveniente? Una aparición tan repentina, tan desvalida. Podría ser una estratagema, una distracción para desestabilizar el reino». Sus ojos, fríos y penetrantes, buscaron una grieta en la armadura del rey. Theron, sin embargo, solo había levantado una ceja, su mirada gélida. «La preocupación por el bienestar de mis súbditos no es una debilidad, Kael, es la fuerza de un rey. No permitiré que siembres la discordia con meras suposiciones». La respuesta fue firme, su aura alfa repeliendo la insinuación. Kael había retrocedido, su sonrisa se endurecía, pero la semilla de su plan seguía activa. La tensión en el castillo era palpable. Las betas susurraban en los pasillos. Los alfas rivales observaban con expectación. El ara, desde la distancia, había percibido la energía del collar de Lyra brillando en el jardín. Una leve sonrisa de comprensión cruzó sus labios. La luz y el poder no eran solo suyos. El mundo estaba despertando. Pero la sombra de Kael, ella lo sabía, no se disiparía fácilmente. Al anochecer, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Lyra y Theron regresaron del jardín. La luz del collar de amatista de Lyra había menguado, pero la calidez permanecía.
Theron sintió una extraña determinación crecer en su interior. Sabía que Kyle no se rendiría. El aire en el castillo se había vuelto más pesado, cargado de una expectativa inminente. El antagonista no había logrado su objetivo esta vez, pero sus ojos observaban cada movimiento esperando la oportunidad perfecta para golpear. La verdadera amenaza, silenciosa y calculadora, apenas comenzaba a revelarse. El próximo encuentro sería inevitable y probablemente más peligroso. La noche se tragó las últimas pinceladas anaranjadas del atardecer, envolviendo el castillo dorado en una oscuridad que prometía un descanso que nunca llegó. Lyra, acurrucada en su cama en la cámara del ala este, aún sentía la extraña calidez del collar de amatista contra su piel. Intentó dormir, pero el jardín ya no parecía tan lejano como un santuario. La vulnerabilidad que había compartido con Theron ahora la hacía sentir expuesta. Un crujido apenas perceptible en el pasillo la hizo sobresaltarse. Su corazón, que por un breve tiempo había encontrado un ritmo más tranquilo, volvió a galopar. La manilla de la puerta giró con lentitud agónica. Un hombre alto y corpulento, con el rostro cubierto por una capucha oscura, se deslizó dentro, seguido de otro. El aliento de Lyra se atascó en su garganta. El pavor primitivo regresó, helándole la sangre. Intentó gritar, pero solo un gemido ahogado escapó de sus labios. Los hombres avanzaron, sus sombras alargadas por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, revelando la imponente figura de Theron. Su cabello negro se agitaba, sus ojos verdes fulguraban en la penumbra. Su aura alfa se disparó, llenando la habitación con una advertencia brutal. «¡Fuera de aquí!», rugió, y su voz hizo temblar el aire. El primer intruso, un beta musculoso, se lanzó sobre él, pero Theron lo interceptó con una velocidad asombrosa, desarmándolo y derribándolo con un golpe seco. El segundo hombre dudó, sus ojos fijos en la furia del rey, y luego huyó por la puerta. Theron lo siguió hasta el pasillo, asegurándose de que la amenaza había retrocedido por el momento. Cuando regresó, Lyra estaba acurrucada, temblando, las manos sobre su pecho. Theron se arrodilló a su lado, su propia ira atenuada por la visión de su terror. «Estás a salvo, pequeña», susurró, y esta vez, el consuelo en su voz era una promesa de hierro. La mano de Lyra temblaba cuando tocó el collar. La amatista brillaba con un pulso débil, como un corazón que intentaba latir al unísono con el suyo. El miedo no la había abandonado, pero la determinación del rey, su promesa tácita, encendió una pequeña chispa de coraje en su interior. La mañana amaneció envuelta en un presagio. El cielo, que normalmente era de un azul límpido en primavera, se había teñido de un gris plomizo y amenazante. Un viento gélido aullaba alrededor de las torres y los primeros truenos resonaban a la distancia. Una tormenta se cernía, reflejo perfecto de la tensión inconfesable que flotaba en el gran salón. Theron y Lyra estaban juntos en una de las galerías, observando el cielo tormentoso. La amatista en el cuello de Lyra, ahora no solo cálida sino casi febril, palpitaba con una energía que ella no comprendía del todo. La noche anterior había solidificado el instinto protector del rey y al mismo tiempo había reabierto el antiguo temor a la pérdida. Pero en Lyra, el miedo, aunque persistente, se mezclaba con una nueva sensación de responsabilidad. Ya no era solo una víctima. Lord Valerius, el consejero principal del rey, se acercó. Su rostro marcado por una preocupación que Theron no lograba descifrar completamente.
Mi rey, dijo Valerius, su voz grave, los atacantes eran del clan de Cael, como sospechábamos. Es un intento descarado de desestabilización. Sugiero reforzar las defensas y considerar la posibilidad de enviar a la Omega a un lugar más seguro, fuera del castillo. Su mirada se posó en Lyra por un instante, y Theron sintió un escalofrío. La sugerencia era lógica, pero el tono de Valerius era demasiado liso, demasiado calculador. La lealtad del consejero en estos tiempos convulsos era una pieza inestable en el ajedrez. La tarde se convirtió en una noche de furia. La tormenta rugía. Los relámpagos iluminaban el gran salón en destellos cegadores mientras la corte se reunía para la cena. La tensión era un invitado invisible en cada mesa. El vino no fluía, la risa no resonaba. De repente, las grandes puertas del salón se abrieron de par en par con un estruendo. Cael entró, su figura recortada contra el relámpago que brilló justo en ese instante. No estaba solo. Varios de sus alfas de élite lo seguían, sus rostros duros y sin expresión. Una sonrisa torcida tiraba de los labios de Cael. «Mi rey», dijo, su voz resonando por encima del trueno. «Parece que los rumores son ciertos. El Castillo Dorado es un nido de brujería y engaño. Esta Omega», señaló a Lyra, «es un instrumento de oscuridad, una hechicera que corrompe la mente de un rey». Un murmullo de horror recorrió el salón. Las betas se paralizaron, los alfas rivales se tensaron. Lyra se encogió, pero la calidez de la amatista se extendió por su cuerpo, anclándola. «¡Fuera de aquí, Cael!», rugió Theron, poniéndose de pie con una furia incontrolable. Su mano ya empuñaba su espada, un brillo de acero frío. «No ensuciarás mi corte con tus mentiras». «¡Mentiras!», se burló Cael, sus ojos fijos en Lyra. «Ella es la prueba. No sabes qué poder oculto y destructivo se ha apoderado de ti a través de ella». Sin esperar más, Cael dio una señal a sus hombres, quienes se abalanzaron sobre Theron. El caos estalló, mesas volcadas, el sonido metálico de espadas chocando llenó el aire. Theron, un guerrero formidable, luchó con la ferocidad de un león. Bloqueaba, paraba, contraatacaba, su espada un relámpago oscuro en la penumbra. Pero eran muchos. Cael mismo se unió a la refriega, su arma un destello peligroso que buscaba cada abertura. Theron, protegiendo a Lyra con su propio cuerpo, recibió un corte superficial en el brazo, la sangre oscura manchando su túnica. Cayó de rodillas por un instante, su aliento entrecortado. Lyra lo vio el peligro, vio al rey, su protector, herido y acorralado. El miedo se mezcló con una oleada de desesperación y por primera vez un furioso deseo de proteger. Su corazón latió con tal fuerza que creyó que explotaría. La amatista en su cuello ardió. Y entonces, como si su propia voluntad la invocara, una luz cegadora y violeta brotó de la piedra, expandiéndose en una onda pulsante que barrió a los atacantes. Los hombres de Cael gritaron, cubriéndose los ojos. Cael mismo retrocedió, su rostro contorsionado por el asombro y el dolor. Lyra, jadeante, con los brazos extendidos, irradiaba una luz espectral. Sus ojos, antes llenos de pavor, brillaban con una intensidad desconocida, una fuerza primigenia que la sorprendió a ella misma. La tormenta exterior pareció responder a su poder, con un trueno ensordecedor que hizo vibrar los cimientos del castillo. Theron, aturdido, miró a Lyra, la Omega que había temblado ante él, ahora una fuente de poder resplandeciente. En ese instante, Lord Valerius, que había estado observando la escena con una expresión indescifrable, hizo un movimiento. Su mano se dirigió a su propia espada. ¿Ayudaría al rey
o aprovecharía la confusión. Kael, recuperándose de la explosión de luz, se recompuso, sus ojos llenos de una rabia gélida. «¡Mátala!», rugió, señalando a Lyra. Los atacantes restantes se reorganizaron, sus ojos ahora fijos en la Omega. Theron, herido pero reponiéndose, se interpuso entre Lyra y la amenaza. Su mirada se encontró con la de Lyra. Su vida, la de Lyra, y tal vez la de todo el reino, dependía de una elección. ¿Confiaría el rey en este poder desconocido, en esta Omega que había revelado una fuerza que ni él mismo entendía? Kael avanzaba, la oscuridad en su mirada, mientras el destino de todos pendía de un hilo. Una semana se había deslizado desde la noche en que el gran salón se había convertido en un campo de batalla, dejando una cicatriz palpable en el corazón del castillo dorado. Las marcas en las paredes, aunque disimuladas por el esmero de los sirvientes, eran un recordatorio constante de la violencia. El cielo, al igual que el ánimo de sus habitantes, permanecía encapotado, con un viento gélido que silbaba a través de las almenas, negando el idilio primaveral. Lyra se recuperaba en sus aposentos, bajo la atenta, aunque distante, vigilancia de Theron. La habitación, lujosa y espaciosa, se sentía más como una jaula dorada que como un refugio. La joven Omega se sentía un torbellino de emociones contradictorias. La identidad que siempre había conocido, la de una criatura frágil y temerosa, había sido pulverizada por el resplandor violeta que había brotado de ella. ¿Era aquella fuerza una bendición o una maldición? La amatista en su cuello, ahora más viva que nunca, brillaba con una luz intermitente, como un corazón latiendo a un ritmo errático, reflejo de su propia inquietud. A veces, la piedra palpitaba con una energía que la llenaba de un poder embriagador. Otras, se oscurecía, un pozo de miedo ante lo desconocido, el miedo a la sangre que corría por sus venas y que, según Kael, era un engaño. Con sus dedos finos y nerviosos, Lyra jugueteaba con el collar, sin comprender la magnitud de lo que había despertado. Theron, por su parte, se sentía como un roble azotado por una tormenta. La herida en su brazo sanaba, pero su alma estaba magullada. La imagen de Lyra, pequeña y aterrorizada, transformándose en un faro de poder, lo perseguía. Le había prometido protección, se había arrodillado ante ella, había derribado sus propios muros por la vulnerabilidad compartida. Pero ¿cómo proteger a algo que era en sí mismo un poder indomable? La duda corroía su confianza. El miedo a perderla, a no ser suficiente para defenderla de una amenaza que ahora parecía tener raíces mágicas y ancestrales, era un veneno lento. Se había encerrado para protegerse del dolor, y ahora, al abrir su corazón, sentía cómo el peligro se multiplicaba, acechando no solo su reino, sino la vida de la Omega que había jurado resguardar. La tensión entre ellos era tan densa como la niebla matutina que a veces cubría los jardines. Se evitaban, o al menos eso parecía. Theron se había sumergido en reuniones de consejo, reforzando las defensas, mientras Lyra permanecía en sus aposentos, el collar como su único confidente. Finalmente, el rey no pudo más. Una tarde, entró en la cámara de Lyra, el aire cargado de palabras no dichas. Lyra se sobresaltó. La amatista emitió un destello violeta en respuesta a su nerviosismo. Theron cerró la puerta con suavidad. «Lyra», comenzó, su voz profunda, pero teñida de una incertidumbre inusual. «Necesitamos hablar de lo que pasó, de lo que eres». Ella levantó la vista, sus ojos grandes se encontraron con los suyos. «Yo no sé qué soy, Theron».
susurró, su voz aún débil, pero con una nueva nota de resignación. Esa luz salió de mí. Yo sentí miedo, sí, pero también algo más, una fuerza, y me aterra. Kael dijo que era brujería, dijo que te corrompería. Las últimas palabras eran casi inaudibles, un eco de la acusación del alfa. Kael es un mentiroso, replicó Theron con firmeza, aunque sus ojos verdes guardaban una sombra de preocupación. Pero su acusación ha sembrado dudas. La gente teme lo que no comprende. Y ese poder. Miró el collar de amatista que ahora brillaba con una luz constante, tenue pero innegable. Es extraordinario. Pero, ¿y si tienen razón?, preguntó Lyra, sus dedos acariciando la piedra. Mi linaje, mi madre nunca habló de algo así. ¿Podría ser una oscuridad? ¿Una trampa? La idea de ser una fuente de peligro para Theron, para su reino, era casi tan aterradora como el ataque mismo. Me siento dividida. Siempre he sido una Omega, destinada a la protección, no a la defensa. Y ahora esta cosa. Theron se acercó, arrodillándose ante ella como la primera vez, pero esta vez con una expresión más sombría. Te prometí seguridad, Lyra, y no pude protegerte de todo, ni de ti misma, al parecer. La confesión escapó de sus labios, una muestra de su vulnerabilidad, de su miedo a fallar. El miedo a perderte es un viejo fantasma para mí. Antes de que Lyra pudiera responder, se escuchó un golpe en la puerta. Era el capitán Gareth, un viejo amigo y camarada de Theron, su rostro surcado por años de batallas, pero con ojos honestos. «Mi rey», dijo Gareth, su voz resonando con una urgencia que no permitía demora. «Ha llegado un emisario del clan de Kael. Trae una propuesta, una oferta de alianza. Kael dice, busca la paz, a cambio de que le entregues a la Omega para que sea juzgada por su brujería». La noticia cayó como un rayo en la habitación. Lyra palideció. La luz de su collar se atenuó. Theron se levantó de golpe, la furia encendiendo sus ojos. «Alianza, es un truco. ¿Juzgarla? No hay nada que juzgar. Ella es inocente. Es mi protegida». «Lo sé, mi rey», dijo Gareth, su mirada encontrando la de Theron con un entendimiento tácito. «Pero la corte está nerviosa. Los rumores de la magia oscura de la Omega se extienden. Lord Valerius, curiosamente, está presionando para que consideres la oferta por el bien del reino como un acto de diplomacia». La mención de Valerius hizo que Theron frunciera el ceño. La lealtad del consejero, que antes parecía inquebrantable, se había vuelto un enigma. «No voy a entregarla», declaró Theron, su voz de alfa retumbando con autoridad. Volvió a mirar a Lyra, sus ojos reflejando una determinación inquebrantable, a pesar de la duda que aún persistía. «Pero esto es más complejo de lo que creí. Él está usándote, Lyra, para desestabilizarme, para tomar el reino». Lyra, al escuchar la resolución del rey, sintió un temblor. El miedo ancestral a su poder, a su linaje desconocido, se mezcló con la certeza de que Theron confiaba en ella, a pesar de todo. La idea de que el rey la defendiera, incluso de sí misma, sembró una semilla de valentía. «No puedes enfrentarlo solo», dijo Lyra, sus ojos violetas fijos en él, el collar brillando con un pulso constante. «Si él me quiere, es porque mi poder es una amenaza para él. Si mi linaje es algo que él teme, entonces debe ser usado para bien». Su voz era aún temblorosa, pero en ella resonaba una nueva convicción. «Necesitamos entenderlo, necesitamos confiar el uno en el otro.
y enfrentar esto juntos. Theron la miró. La Omega que una semana antes era un as de terror, ahora le ofrecía una alianza, una mano extendida en la oscuridad. El miedo a perderla, a la vez, se mezclaba con una oleada de esperanza. El camino por delante era oscuro, lleno de incertidumbre y peligros, pero en ese momento, en sus ojos, Theron vio una chispa de luz. La duda no había desaparecido por completo, pero la resolución de un rey y la naciente fuerza de una Omega se habían entrelazado. El juego de Kael acababa de cambiar. La tormenta exterior seguía rugiendo, pero una nueva alianza, forjada en el miedo y la confianza mutua, comenzaba a brillar en el corazón del Castillo Dorado. 2 semanas se deslizaron sobre el Castillo Dorado como una sombra. Las cicatrices en las paredes del gran salón habían sido ocultadas con esmero, pero las del alma de sus habitantes permanecían abiertas, vulnerables al viento gélido que silbaba sin piedad. Un banquete, organizado bajo el pretexto de restaurar la normalidad, era en realidad un delicado equilibrio entre la superficial alegría y una tensión subyacente que amenazaba con estallar. Las risas forzadas y el tintineo de las copas no podían acallar el murmullo de los rumores ni la expectación palpable que flotaba en el aire. Lyra, vestida con un vestido de seda de un delicado color lavanda que Theron le había regalado, se sentía más como una ofrenda que como una invitada. La amatista en su cuello ya no solo palpitaba con una luz suave, vibraba con una energía constante, un latido vital que se había fusionado con el suyo propio. Su poder latente era ahora una presencia innegable, una corriente eléctrica bajo su piel que la mantenía en vilo. Miró a Theron al otro lado de la mesa principal. Él, imponente en su trono, la había protegido, había derribado sus muros para compartir su vulnerabilidad. Pero la confianza, aunque florecía, era aún frágil, construida sobre arenas movedizas de lo desconocido. La incertidumbre de su propio linaje y el peso de las expectativas del rey la oprimían, creando un nudo en su estómago. Theron, por su parte, observaba a Lyra con una mezcla de orgullo y profunda preocupación. El miedo a perderla, a que su poder la consumiera o la alejara, era un veneno lento en su corazón. La había defendido públicamente, pero en la intimidad aún luchaba por comprender la magnitud de lo que había despertado en ella o lo que ella representaba para un reino que temía lo desconocido. Kael, el alfa ambicioso, estaba presente, su sonrisa una máscara impenetrable de falsa cortesía. Había aceptado la invitación con una frialdad calculada, pero sus ojos, gélidos y penetrantes, nunca dejaban de observar a Lyra ni a Theron, escrutando cada movimiento, cada titubeo. Lord Valerius, el consejero principal del rey, se movía entre los invitados con una expresión neutral. Aunque Theron notaba una extraña avidez en su mirada cada vez que se posaba en Lyra, una sombra de interés que lo inquietaba. Elara, la prometida del rey, observaba la escena desde su lugar, un halo de preocupación rodeando sus ojos azules, que captaban más de lo que la mayoría. Ella, que también manipulaba la luz, sentía la resonancia del poder de Lyra, pero también la sombra oscura que se cernía sobre ellos, anticipando la tempestad. La cena avanzaba, una mascarada de normalidad que se desmoronaba con cada plato servido. Justo cuando el postre iba a ser dispuesto, Kael levantó su copa, captando la atención de todos con un gesto dramático. «Mi rey», dijo, su voz resonando con una falsa solemnidad que erizó los pelos de la nuca de Theron. «Permítame ofrecer un brindis, por la transparencia, por la verdad, por dura que sea, que siempre sale a la luz». El salón enmudeció. Theron sintió un escalofrío de presagio.
Y por la reina Luna, continuó Kael, su mirada clavada en Theron con una chispa cruel, su amada madre. Una mujer de gran belleza y misterio. ¿No es así, mi rey? Theron endureció la mandíbula, sus ojos verdes fulgurando. Mi madre fue una mujer noble y pura, respondió, su voz grave, un claro tono de advertencia. Su memoria no necesita ser mancillada por tus viles insinuaciones. ¿Mancillada?, se burló Kael, su sonrisa extendiéndose. De ninguna manera, simplemente recordada por lo que realmente fue. Una omega, ¿sí? Pero no una omega cualquiera, una que, como nuestra joven Lyra, poseía un poder oculto, un poder que el rey Theron, en su juventud y miedo, se esforzó por suprimir, un poder que, según los rumores que susurran las paredes de este mismo castillo, llevó a su caída. ¿No es cierto, mi rey? La reina Luna fue recluida no por una enfermedad común, sino por la magia oscura que florecía en ella, la misma que ahora vemos en esta otra omega. Usted la encerró, o al menos permitió que lo hicieran, para proteger al reino y sobre todo a sí mismo del escándalo. Y ahora pretende proteger a Lyra de la misma manera, ocultando la verdad de lo que pasó con su propia madre. La última frase de Kael fue un golpe devastador para Lyra. El brillo de la amatista en su cuello se intensificó, luego se atenuó, reflejando el torbellino en su interior. La sangre se le heló en las venas. La madre de Theron ¿también había poseído un poder? ¿Y Theron la había encerrado? La traición se alzó como una muralla entre ella y el rey, fría e insalvable. El miedo ancestral a su propio poder, a ser juzgada, a ser una amenaza para el reino, se entrelazó con el eco de la acusación de Kael. ¿Y ahora pretende proteger a Lyra de la misma manera, ocultando la verdad? Era una trampa, una horrible, cruel trampa que Theron había puesto, o al menos había mantenido en silencio durante toda su vida. Todo el miedo que había comenzado a disipar regresó con una fuerza abrumadora, asfixiándola. El rey al que había empezado a confiar, que había compartido su propia vulnerabilidad, había ocultado una verdad tan fundamental, tan directamente ligada a su propio destino. Theron se levantó de un salto. Su silla cayó con un estruendo que resonó en el silencio tenso. «¡Silencio, Kael!», rugió, su aura alfa explotando con una furia incontrolable, haciendo que los invitados retrocedieran, algunos con un grito ahogado. «¡Estás mintiendo! ¡Mi madre murió de enfermedad!». «¿De enfermedad?», preguntó Kael con una sonrisa helada, sus ojos brillando con malevolencia. «¿O de pena y de la supresión de un poder que nadie comprendía? Un poder que usted, mi rey, temió más que a la muerte. ¿Y ahora intenta repetir la historia con Lyra? ¿Controlarla? ¿Encarcelarla por el bien del reino? ¡Mírala! Ella irradia el mismo poder que destruyó a su madre». Kael señaló a Lyra, cuyo collar brillaba con una luz errática, parpadeando al ritmo de su corazón roto. Los murmullos se convirtieron en cuchicheos ruidosos, imparables. Los invitados se inclinaban los unos a los otros, susurrando, sus ojos fijos en Lyra y Theron, buscando una respuesta en sus rostros. Lyra, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas, se puso de pie. Su mirada, llena de una traición insoportable, se encontró con la de Theron. La súplica, la vulnerabilidad, el miedo, pero también una punzada de ira que nunca antes había sentido. Había confiado en un hombre que, en el fondo, podría estar planeando lo mismo para ella.
un hombre que había ocultado una verdad tan crucial sobre su propia familia, una verdad que la afectaba directamente? Lyra, comenzó Theron, dando un paso hacia ella, su mano extendida, su voz ronca de dolor. Había desesperación cruda en sus ojos verdes. Sabía que Kael había golpeado donde más dolía, desenterrando su culpa más profunda. Él no había encerrado a su madre en el sentido malicioso, pero el miedo de un joven príncipe, la incomprensión de una habilidad que se manifestó de forma descontrolada y fue malinterpretada como locura o enfermedad, lo había llevado a tomar decisiones que ahora Kael distorsionaba con maestría. Pero la culpa lo carcomía. Él había mantenido el secreto, el verdadero secreto de la naturaleza del poder de su madre, para proteger su memoria y, en parte, para protegerse a sí mismo del dolor y la vergüenza. Pero Lyra no lo escuchó. El mundo se había vuelto un torbellino de voces y acusaciones. La luz de su collar ahora se sentía como una marca infame. La intimidad compartida en el jardín, las palabras de consuelo de Theron, su promesa de seguridad, todo parecía una farsa cruel. No podía respirar. Un instinto primitivo de huida se apoderó de ella, más fuerte que nunca. No era solo el miedo a su propio poder, era el miedo a la traición, a ser controlada, a ser solo un eslabón en una cadena de mujeres poderosas y condenadas. Con un grito ahogado que solo ella pudo escuchar, Lyra se giró y corrió. Su vestido de seda se arrastró por el suelo mientras se abría paso entre los invitados estupefactos, sus pasos resonando en el gran salón. Corrió por los pasillos, las sombras de la noche tragándose su figura frágil pero ahora poderosa. Theron la llamó, su voz ronca de desesperación, pero ella ya se había ido, desvaneciéndose en la oscuridad del castillo. Se quedó inmóvil, observando la puerta por la que había desaparecido, su corazón desgarrado por el dolor. El salón quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los ecos de las palabras venenosas de Kael y el trueno de la tormenta exterior que ahora parecía la banda sonora de su propia destrucción. Kael sonrió, una victoria amarga en sus labios. El reino estaba desestabilizado. La Omega, el catalizador, había huido. Y Theron, el rey, estaba devastado, solo en medio de su corte. La confianza de la única persona que había empezado a significar algo, destrozada en 1000 pedazos. Una semana se había escurrido desde la noche fatídica en el gran salón. Una semana en la que Lyra había caminado bajo un cielo cambiante, impulsada por una mezcla abrasadora de miedo, traición y una naciente, furiosa determinación. Su huida no fue un acto de debilidad, sino una desesperada búsqueda de respuestas. El castillo, con sus muros ahora imponentes y asfixiantes, se había convertido en una prisión de incertidumbre. Se adentró en los senderos salvajes que bordeaban la gran selva al noreste, un lugar que había mencionado de niña, buscando un refugio donde pudiera respirar y, quizás, entender. El sencillo vestido lavanda que Theron le había dado estaba ahora manchado de tierra y rasgado por las ramas. La amatista en su cuello, sin embargo, permanecía inmaculada y su comportamiento se había vuelto aún más enigmático. Cada atardecer, la piedra cambiaba de color, pasando de un violeta profundo a un azul sereno, un verde esmeralda y, a veces, a un naranja ardiente, proyectando patrones de luz fugaces en el suelo. Lyra, su única compañía, sentía que el collar no solo la conectaba con su poder, sino que también la guiaba.
Sus pasos la llevaron a lo más profundo del bosque, donde los árboles se alzaban como pilares ancestrales y el aire vibraba con una energía antigua. Allí, oculta bajo una densa capa de enredaderas y musgo, encontró la entrada a un templo olvidado. Las piedras cubiertas de líquenes susurraban historias de eras pasadas. Al entrar, el aire se volvió más denso, cargado con el polvo de siglos. Jeroglíficos y grabados intrincados cubrían las paredes, narrando leyendas de omegas con poderes insólitos, guardianas de la luz en tiempos de oscuridad. La amatista en su cuello palpitaba ahora con un brillo constante y vibrante, como si hubiera encontrado su hogar. Lyra, con los dedos temblorosos, siguió la luz, descubriendo un altar de piedra donde reposaba un pergamino enrollado, tan antiguo que se deshacía al tacto. Desplegándolo con sumo cuidado, descifró las runas. No era brujería, sino un linaje ancestral, un don de los dioses para aquellos omegas capaces de sentir y canalizar la esencia del mundo. Su madre y la madre de Theron, la reina Luna, habían sido parte de este linaje. La enfermedad de la reina Luna no era más que la manifestación de su poder, sin el conocimiento ni la guía adecuada, malinterpretada y temida. Theron no la había encerrado por malicia, sino por ignorancia y el miedo de un joven príncipe. Pero el secreto había sido mantenido. Mientras Lyra se sumergía en el pasado, Theron vivía su propia agonía en el Castillo Dorado. La búsqueda era incesante, patrullas rastreaban los límites del bosque, emisarios partían en todas direcciones. Pero Theron buscaba no solo con sus guardias, sino con su alma, el banquete, el rostro traicionado de Lyra, las palabras venenosas de Kael. Todo se repetía en su mente. La culpa lo carcomía. La imagen de su madre, encerrada en sus aposentos, el dolor de su pérdida, se entrelazaba con el terror de haber hecho lo mismo, de haber permitido que el miedo y el silencio hirieran a Lyra. Dormía poco, y cuando lo hacía, sus sueños eran vívidos, casi tangibles. Veía destellos de luz violeta en la oscuridad de un bosque. Sentía la angustia y la confusión de Lyra, pero también una fuerza creciente, una chispa que lo llamaba. Eran sueños compartidos, una conexión que ni el espacio ni la distancia podían romper. El castillo, majestuoso pero gélido, era un contraste brutal con el templo ancestral, húmedo y místico. Mientras Theron lidiaba con la política y la búsqueda de su omega, Lyra desentrañaba los misterios de su propia naturaleza. La amatista, en sus manos, ya no era solo un collar, era una llave. Le enseñó a canalizar la luz para disipar las sombras, a sentir la vida de los árboles, a calmar la furia de una pequeña tormenta, a percibir las emociones a su alrededor. Comprendió que su poder era un escudo, no una amenaza, un don que Kael temía porque no podía controlar. La brujería de la que Kael hablaba era de hecho una bendición. Aprendió que la fuerza de un omega no residía solo en su vulnerabilidad, sino en la profundidad de su conexión con el mundo y su capacidad de nutrir y proteger. La tensión emocional se intensificaba con cada día que pasaba. Elara, desde el castillo, sentía la resonancia del poder de Lyra en la lejanía, una señal de esperanza y alarma. Valerius, por su parte, seguía instando a Theron a aceptar la realidad y considerar la alianza con Kael, su mirada llena de un brillo que el rey ahora reconocía como una ambición deshonesta. Kael, convencido de su victoria, esperaba.
En el templo, la última noche, el collar de Lyra brilló con una intensidad sin precedentes, un faro violeta que iluminó los últimos secretos del pergamino. El linaje de la luz no era solo un poder, era una responsabilidad. La verdad no era solo sobre su pasado, sino sobre su futuro. Había huido del miedo, de la traición percibida, de su propia ignorancia. Pero ahora, armada con el conocimiento y la confianza en su poder, Lyra sabía lo que tenía que hacer. Las palabras de Theron, su dolor compartido, la promesa de protección, aunque empañadas, no se habían borrado por completo. Comprendió que el rey no había mentido por malicia, sino por miedo y la carga de un secreto familiar. Mirando las estrellas a través de una abertura en el templo, Lyra sintió la calidez de la amatista contra su piel, un recordatorio de su fuerza interior. Ya no era la Omega aterrorizada que había irrumpido en el gran salón. La oscuridad había intentado quebrarla, pero solo la había forzado a encontrar una luz más brillante. Con cada respiración profunda, sentía el poder correr por sus venas, una corriente de convicción. Debía regresar, no para ser protegida, sino para proteger lo que era suyo, para reclamar su verdad y enfrentar a quienes la querían ver caer. El miedo seguía siendo una sombra, pero ahora Lyra era la luz que lo desafiaba. Ella volvería al Castillo Dorado, pero esta vez regresaría como la Omega que estaba destinada a ser. No seré quebrada de nuevo, susurró al viento de la noche, una promesa que resonaría en los muros del reino. 2 semanas se habían tejido entre el hilo de la ausencia y la punzante espera. 2 semanas desde que Lyra huyó, llevándose consigo un pedazo del corazón del rey. Pero la gran selva no la había quebrado, la había forjado. Ahora, bajo un manto de estrellas que parecían encenderse en honor a su regreso, Lyra emergía de la oscuridad de los senderos, su silueta dibujada por la tenue luz que emanaba de la amatista en su cuello. La piedra no solo brillaba, irradiaba una presencia, un latido que se había fusionado con el suyo, un faro violeta que desafiaba la noche. Sus pasos eran firmes ahora, la ansiedad había sido reemplazada por una determinación férrea. El miedo seguía siendo una sombra, un eco lejano, pero Lyra era la luz que lo desafiaba. El castillo, antes una jaula de incertidumbre, se alzaba imponente ante ella, pero ya no era un lugar de confinamiento. Era un campo de batalla donde reclamaría su verdad. Theron, por su parte, vivía en un purgatorio de culpa y anhelo. Cada noche, se encontraba en el balcón más alto, sus ojos esmeralda escudriñando la oscuridad del bosque, una silueta solitaria contra el cielo. La luna, en su plenitud, parecía burlarse de su desvelo. La imagen de Lyra huyendo, su rostro marcado por la traición, lo perseguía sin descanso. Había sido un guardián de su propio corazón, un rey temeroso de la pérdida. Pero en Lyra había encontrado una conexión que desmantelaba sus barreras, solo para verla destrozada por sus propios secretos y los venenos de Cael. No había duda, la amaba. Y ese amor, tan inesperado, lo aterraba y a la vez lo impulsaba. Fue entonces cuando la vio. Una chispa violeta en la penumbra del jardín inferior, moviéndose hacia una entrada lateral que pocos conocían. El corazón de Theron dio un vuelco. No era una ilusión de su mente febril. Ella había regresado. Bajó las escaleras con una velocidad que sorprendió a los pocos guardias que patrullaban, su aura alfa irradiando una mezcla de alivio y angustia. Se encontraron en un pasillo poco iluminado,
sus figuras recortadas por la tenue luz de las antorchas. El aire vibraba con una tensión palpable, una mezcla de dolor, esperanza y una abrumadora necesidad de conexión. Lyra detuvo su paso, el brillo de la amatista en su pecho intensificándose, reflejando el temblor en sus manos, que no era de miedo, sino de la magnitud del momento. Theron se quedó inmóvil observándola. Ya no era la Omega asustada que había irrumpido en su salón. Su postura era erguida, sus ojos, antes llenos de pavor, ahora brillaban con una profundidad y una fuerza que nunca antes había visto. Su rostro, aunque marcado por la travesía, reflejaba una paz interior que era casi tangible. No hubo palabras, al menos no al principio. Theron dio un paso, luego otro, hasta que estuvo frente a ella. Su mano, que había empuñado espadas y firmado decretos, se extendió con vacilación. Lyra, sin dudar, colocó la suya sobre la de él. La electricidad que los unió no era solo de piel, sino de alma. Theron sintió el poder de la amatista, cálido y pulsante, bajo sus dedos, una energía viva y benigna. En sus ojos, Lyra vio el arrepentimiento, el dolor, la culpa, pero también un amor inquebrantable que había persistido a pesar de todo. Lyra se llevó la mano de Theron a su pecho, justo donde la amatista resplandecía. Con ese gesto, no verbalmente, le mostró el poder que ahora entendía. Le mostró que no era brujería, sino un don. Le mostró la verdad sobre su linaje, sobre la reina luna, sobre el miedo de un joven príncipe que había permitido que el silencio se convirtiera en una herida abierta. Y en la profundidad de sus ojos, Theron vio la absolución que tanto anhelaba. Comprendió el tormento de su madre, la incomprensión de su don, y en ese instante, el miedo que había guardado por su propia vulnerabilidad, por la pérdida, se disolvió, reemplazado por una certeza inquebrantable. Él no necesitaba protegerla de su poder. Necesitaba protegerla con su poder. «Lyra», susurró Theron, su voz profunda y ronca de emoción. «Lo siento, por el silencio, por el miedo». Lyra negó suavemente con la cabeza. «Lo entiendo, Theron. Sé que tu corazón no es oscuro, y sé que este poder no lo es». La suya era una voz que aún contenía la suavidad de un omega, pero resonaba con una nueva autoridad. «Regresé para luchar, contigo, por esto». Sus ojos buscaron los de él, una promesa tácita grabada en cada mirada. Theron asintió, su propio miedo a la pérdida transformado en una fuerza motriz. La vulnerabilidad de Lyra, ahora combinada con una fuerza que él admiraba, lo fortalecía de una manera que su trono o su espada nunca podrían. No era una carga, era una aliada, una reina. «Kael cree que ha ganado», dijo Theron, la resolución endureciendo sus rasgos. «Cree que te ha asustado, que nos ha desestabilizado». Lyra sonrió, una pequeña y sabia sonrisa que nunca antes había poseído. La amatista emitió un destello más brillante, como si respondiera a su confianza. «Kael subestima el poder de una omega, mi rey, y el poder de la verdad». En ese momento, en la quietud del pasillo, se forjó una alianza más fuerte que cualquier pacto de sangre. Theron y Lyra, el rey y la omega, unidos no solo por un destino, sino por una confianza forjada en el dolor y la comprensión mutua. Había que idear un plan. Kael había encendido la llama de la guerra, pero no esperaba que el fuego que creía haber extinguido regresara más brillante y feroz que nunca. La tormenta exterior había amainado,
Pero una nueva tormenta de hierro y luz se avecinaba en el horizonte. La batalla era inevitable, pero no la enfrentarían solos. Juntos serían imparables. Una semana después del reencuentro, el Castillo Dorado zumbaba con una expectativa cargada. La calma era solo la superficie de un lago helado, bajo el cual las corrientes turbulentas de la preparación para la guerra se movían sin cesar. El sol de primavera parecía pálido y distante, como si supiera de la tormenta que se avecinaba. Theron y Lyra se movían con una sincronía forjada en la confianza y el entendimiento tácito. El collar de amatista de Lyra, ahora un faro constante de luz violeta, no era solo un adorno, era el corazón pulsante de su poder y el símbolo visible de su unión inquebrantable. Juntos, habían pasado la semana movilizando aliados. El capitán Gareth, leal hasta la médula, había reforzado las defensas. Elara, la pareja destinada del rey, había ofrecido su propio don de manipular la luz para crear ilusiones y proteger a los no combatientes, su presencia una promesa silenciosa de apoyo. Pero la tensión persistía. Theron sentía el antiguo miedo a la pérdida revolviéndose en su estómago, una serpiente fría que se enrollaba alrededor de su corazón. Miraba a Lyra, su Omega, ahora una fuerza resplandeciente, y el temor de que su poder pudiera ponerla en peligro o de que él no fuera suficiente para protegerla, le carcomía. Pero al sentir el calor de su mano, la conexión de sus almas, ese miedo se transformaba en una determinación de hierro. No la perdería. No permitiría que la historia se repitiera. Finalmente, llegó el día. Una densa niebla matutina se cernía sobre el Castillo Dorado, enmascarando los contornos de las almenas y los patios. Al mediodía, las campanas de guerra resonaron, un tañido grave y solemne que anunció la llegada de Cael. No vino solo. Una fuerza considerable de alfas y betas de su clan, armados hasta los dientes, se materializó desde la niebla, llenando el patio principal con su presencia amenazante. Cael, a la cabeza, sonreía con su mueca calculada. «Mi rey», gritó Cael, su voz resonando con frialdad. «He venido a liberar tu reino de la oscuridad que has abrazado. Esa Omega, esa hechicera, ha corrompido tu juicio. Entrega el trono y a la bruja, y quizás perdone tu vida». Theron, de pie junto a Lyra en una plataforma elevada, su armadura reluciente, levantó su espada. «Nunca, Cael, nunca entregaré a mi Omega, nunca traicionaré a mi reino. Tu ambición ciega te ha consumido». «¡Ambición!», se burló Cael, su voz teñida de un resentimiento antiguo. «Es justicia. Tu linaje siempre ha abusado de su poder, escondiéndose detrás de un falso honor. Tu madre, la reina Luna, fue una amenaza inestable. Tu padre la encarceló, y tú, como un cachorro asustado, dejaste que ocurriera. Y ahora esta Omega, ella representa el mismo caos. Mi clan ha sufrido bajo la sombra de tus debilidades, tus secretos. Yo traeré orden, donde tú has traído miedo y ocultamiento». Cael señaló a Lyra. «Ella es la encarnación de tu fracaso». La acusación golpeó a Lyra como un puño, pero esta vez no la hizo huir. La amatista en su cuello ardió con una furia violeta, reflejando su propia determinación. «Mi poder no es caos, Cael», dijo Lyra. Su voz, aunque suave, resonó con una autoridad innegable. «Es luz, y la verdad no es brujería, es un don. El miedo es el que ciega, no el poder». Con un grito de batalla, Cael dio la señal. Sus hombres avanzaron,
El caos estalló. Theron, su espada un borrón de acero, se lanzó a la refriega. Él luchaba con la ferocidad de un rey que defendía no solo su corona, sino su corazón. Pero Kael había preparado una trampa. Mientras Theron se abría paso entre los atacantes, Kael se escabulló, su mirada fija en Lyra. De repente, Lord Valerius, que se suponía que debía estar al lado de Theron, hizo un movimiento. Su espada, antes enfundada, brilló peligrosamente mientras se lanzaba hacia Lyra, gritando: «¡Por el bien del reino! ¡La bruja debe caer!». Su rostro, antes neutral, ahora revelaba una ambición fría y traicionera, un acuerdo secreto con Kael para eliminar a la Omega y sembrar aún más el caos. «¡Valerius, no!», rugió Theron, pero estaba demasiado lejos, rodeado de enemigos. Lyra se encogió, un destello de su antiguo miedo. Pero la amatista en su cuello pulsó con una advertencia. En el instante antes de que la espada de Valerius la alcanzara, Lyra levantó las manos. Una explosión de luz violeta surgió de ella, no solo cegadora, sino con una fuerza física que lanzó a Valerius lejos. Cayó con un gemido, su traición expuesta y su cuerpo aturdido. Kael, que había visto su plan desmoronarse, cargó hacia Lyra, su propia espada levantada, buscando el golpe final. «¡Débil! ¡Siempre lo serás!», gritó. Pero Theron estaba allí. El miedo a perderla lo había impulsado con una fuerza inhumana. Había atravesado a los atacantes, su propio cuerpo sangrando por cortes menores, para interponerse entre Kael y Lyra. Sus ojos se encontraron. Una comprensión profunda y un amor inquebrantable fluyeron entre ellos. Theron, con un grito de pura rabia, chocó su espada con la de Kael. La batalla se volvió un duelo personal. Theron, alimentado por el amor y la resolución, luchó con una ferocidad que superó la ambición de Kael. Pero Kael era implacable, sus golpes buscando la debilidad de Theron, su corazón. En un momento crítico, Kael logró un corte profundo en el costado de Theron. El rey cayó de rodillas, el dolor lo cegaba, pero sus ojos estaban fijos en Lyra. Fue entonces cuando Lyra sintió que su poder se fusionaba con el de Theron, una corriente de energía vital fluyendo entre ellos a través de su mirada. El collar de amatista brilló con una intensidad cegadora, no solo con luz, sino con una ola de fuerza curativa que envolvió a Theron. Él se puso de pie, su herida aún dolía, pero su determinación era inquebrantable. Juntos, se enfrentaron a Kael. Lyra, con los brazos extendidos, canalizó su poder. No era un ataque brutal, sino una oleada de luz pura que envolvió a Kael, disipando la oscuridad en su corazón, revelando la pena y la ira que lo habían consumido. Kael gritó, no de dolor físico, sino de la confrontación de sus propias heridas. Se desplomó, derrotado, no por la fuerza bruta, sino por la verdad revelada por la luz de Lyra. La batalla había terminado. Los hombres de Kael, testigos de la derrota de su líder y la asombrosa demostración de poder de Lyra, depusieron las armas. El gran salón y el patio estaban llenos de cicatrices, pero la victoria era innegable. Lord Valerius fue arrestado, su traición expuesta. Theron se acercó a Lyra, sus ojos verdes llenos de gratitud y un amor que ya no temía. Él no la había protegido de su poder, la había protegido con ella. Y ella, a su vez, lo había sanado, no solo de su herida, sino de los fantasmas de su pasado. «Lo hicimos, Lyra», susurró Theron tomándole las manos. Lyra sonrió, el brillo de la amatista suave y constante.
Juntos, mi rey, siempre juntos. El costo había sido alto. El castillo había sufrido. Pero en medio de los escombros y la sangre, Theron y Lyra se sostenían, sus almas entrelazadas. El miedo había dado paso a la fe, la duda a la certeza. El amor, en su forma más pura y resiliente, había prevalecido, un faro brillante en la oscuridad, prometiendo un futuro donde las sombras podrían ser desafiadas, y la luz siempre encontraría su camino. El reino había encontrado una nueva fuerza en la unión de su rey y su Omega, un poder más profundo que cualquier espada o corona. Varias semanas después de la batalla, el Castillo Dorado respiraba un aire diferente. Las cicatrices en sus piedras, aunque reparadas con el esmero de los artesanos, permanecían como mudos testimonios de la furia que se había desatado. El viento gélido de la primavera había dado paso a una brisa suave que traía consigo el perfume de la tierra recién lavada por las lluvias, y con ella una promesa de renovación. En el corazón del reino, Theron y Lyra compartían un silencio que ya no era de incertidumbre, sino de una profunda y mutua comprensión. Lyra se sentaba en el alféizar de una ventana en sus aposentos, el sol de la tarde bañando su rostro. El vestido lavanda, remendado y teñido por su travesía, había sido reemplazado por ropas sencillas, pero elegantes. La amatista en su cuello ya no era solo una piedra. Emitía un resplandor violeta constante, cálido y vibrante, un faro de su poder interior y del linaje ancestral que ahora abrazaba con orgullo. El miedo, aunque no del todo olvidado, se había transformado en un respeto reverencial por la fuerza que latía dentro de ella. Sus manos, que antes temblaban con el pavor, ahora acariciaban la piedra con una seguridad tranquila. Ya no era la Omega asustada, era la guardiana de la luz, una protectora por derecho propio. Theron entró en la habitación. Su figura imponente aún proyectaba una sombra, pero en sus ojos verdes no había dureza, solo una melancolía que se mezclaba con una inquebrantable ternura. Había cicatrices físicas en su brazo y costado, pero las heridas más profundas, las del alma, comenzaban a sanar. Se detuvo frente a ella, mirándola. Había arriesgado todo por su reino, por Lyra, y en el proceso había encontrado la redención. «Ha pasado un tiempo», dijo Theron, su voz profunda y suave. «El castillo está en calma, pero el eco de la batalla permanece». Lyra asintió, volviendo la mirada hacia él. «Y en nosotros también. Las marcas en las piedras son solo el reflejo de las que llevamos por dentro». Se llevó la mano al collar de amatista. «Esta piedra es más que un símbolo ahora, es la memoria de lo que éramos, de lo que hemos sido forzados a aprender y de lo que podemos ser». Theron se arrodilló, como tantas veces antes, pero esta vez sin la desesperación que había marcado sus encuentros iniciales. Era un gesto de respeto, de igualdad. El ara dice que la amatista siempre ha reflejado el alma de su portador. Cuando brillaba con terror era tu miedo. Cuando se encendió con furia fue tu valentía. Ahora su luz es constante, serena, como tú. Como nosotros, corrigió Lyra, su mano extendiéndose para tocar el rostro de Theron. Tu miedo a la pérdida, a la historia de tu madre, me hirió, sí, pero también me hizo buscar mi propia verdad. Si no hubiera huido, quizás nunca habría entendido lo que soy. No te culpo, Theron. Sé que tu silencio fue el de un niño asustado, no el de un rey malvado. Theron cerró los ojos por un momento. La absolución de sus palabras era un bálsamo para su corazón atormentado. Fui un guardián de mi propio dolor, Lyra.
Levanté muros para no volver a sentir la pérdida de mi madre, para no ver su destino repetido. Creí que controlando, que ocultando, protegería. Pero solo sembré el miedo y permití que la oscuridad de Kael encontrara una grieta. El amor que siento por ti, era lo que más temía. Me hacía vulnerable. Abrió los ojos y la vulnerabilidad era palpable en su mirada. Pero fue ese amor, esa confianza que me inspiraste, lo que me dio la fuerza para no rendirme, para enfrentarlo todo. Lyra sonrió. Y mi miedo, Theron. El miedo fue mi motor para huir, pero también mi maestro. Aprendí que la fuerza de una Omega no reside solo en su capacidad de protección, sino en la profundidad de su conexión con el mundo, en su luz. Kael veía esa luz como brujería porque le recordaba lo que él no podía controlar, la libertad de ser uno mismo. Él también estaba cegado por su propia versión de miedo y resentimiento. Quería el poder que creía que se le había negado, la justicia que pensaba merecer. Pero su camino lo llevó a la oscuridad. Su ambición, su ira, todo era una reacción a la percepción de debilidad, dijo Theron. Una lección amarga sobre cómo el miedo no resuelto puede corromper incluso las causas más nobles. Nos recuerda que la dualidad del bien y el mal no es una línea clara, sino una lucha constante en cada corazón. Hablaron del futuro, no con promesas vacías, sino con la quietud de quienes han visto el abismo y han decidido construir sobre bases sólidas. El castillo se reconstruiría, no solo en sus piedras, sino en su espíritu. Theron, el rey que había aprendido a confiar, lideraría con una sabiduría forjada en el dolor y la apertura. Lyra, la Omega que había abrazado su poder, sería su aliada, su voz, su luz. Más tarde, al anochecer, se encontraron en el punto más alto de las almenas. El cielo estrellado se extendía sobre ellos, un manto de diamantes contra el terciopelo de la noche. Lyra se apoyó en Theron, la calidez de la amatista pulsando contra su piel. Él la rodeó con un brazo. Su fuerza ya no era una jaula, sino un refugio. El reino ha encontrado una nueva fuerza, susurró Theron, su voz llena de reverencia. En tu luz, Lyra, en nuestra verdad. Lyra levantó la vista hacia él. Sus ojos brillaban con la luz de las estrellas y el reflejo de la amatista. Juntos, mi rey, en el amor y la confianza, un nuevo comienzo no es solo un amanecer, sino la promesa de cada día que elegimos construirlo. En ese momento, las nubes se abrieron brevemente, y la luna, plena y brillante, proyectó su luz sobre el castillo dorado. Theron no temió su brillo. Lyra no se encogió. El collar de amatista resplandeció con una luz serena, un vínculo eterno entre ellos y su reino, un faro de esperanza en la vasta oscuridad. No era un final de cuento de hadas, sino la quietud profunda y resonante de un futuro que se forjaría, día a día, con la mano en la mano y el corazón en el corazón. Varias semanas se habían tejido en el tapiz del tiempo desde que el castillo dorado había renacido de sus cenizas. Ya no era un lugar de sombras y secretos, sino un faro de esperanza que se erguía con orgullo entre la gran selva y el valle de las sombras. El viento que silbaba a través de las almenas no traía gélidos presagios, sino el murmullo de una nueva era, una que Theron y Lyra forjaban día a día, mano a mano, corazón en corazón. Lyra se movía por los pasillos con una gracia serena que contrastaba con la lira aterrorizada de antaño. El vestido lavanda,
una reliquia de su transformación, había sido cuidadosamente remendado y guardado, símbolo de su viaje. Ahora, vestía túnicas sencillas pero elegantes, de tonos tierra y verde, que reflejaban su conexión con la tierra y su nuevo propósito. El collar de amatista, vibrante y constante en su cuello, no era un mero adorno. Era la encarnación de su linaje, un faro de luz violeta que palpitaba al ritmo de su corazón, un símbolo de la justicia revelada y la igualdad que ahora se cultivaba en cada rincón del reino. Las marcas de la batalla en su piel eran apenas perceptibles, pero las cicatrices de su alma se habían transformado en fortaleza, en la sabia comprensión de que la vulnerabilidad podía ser el mayor de los poderes. Theron, el rey, ya no era el guardián de su propio dolor. Su aura alfa, poderosa como siempre, ahora irradiaba una calma forjada en la sabiduría. Su mirada esmeralda, que una vez escondió el miedo a la pérdida, ahora brillaba con una confianza inquebrantable, una ternura profunda que solo Lyra podía despertar. Sus heridas físicas habían sanado, y las del alma, el fantasma de su madre y el tormento de su silencio, habían encontrado paz en la absolución de Lyra y en la verdad que finalmente había abrazado. Su amor, que una vez fue el mayor de sus miedos, se había convertido en su mayor fortaleza, el pilar sobre el que reconstruían su reino. La más grande manifestación de este nuevo amanecer tuvo lugar en el gran salón, no para un banquete opulento o una celebración superficial, sino para el primer consejo de la concordia. Las largas mesas se habían dispuesto en un círculo abierto, rompiendo la jerarquía tradicional. Alfas de clans rivales, betas que antes servían en silencio, y omegas que habían vivido en la periferia de la toma de decisiones, se sentaron juntos, codo con codo. Lyra y Theron presidían, no desde un trono elevado, sino desde el centro de la mesa principal, simbolizando su unidad y su visión compartida. Elara, la prometida del rey, estaba a su lado, su cabello platino resplandeciendo, sus ojos azules reflejando el poder de la luz que también fluía por sus venas. Su presencia era un testimonio silencioso de que los dones no eran algo a temer, sino a comprender y celebrar. Lord Valerius, despojado de su título y poder tras su traición expuesta, había sido reemplazado por un nuevo consejero, un beta honesto y sabio de las tierras del norte, cuya lealtad era inquebrantable. Kael, derrotado por la verdad más que por la espada, había sido desterrado a las tierras sombrías, donde se esperaba su ambición se consumiría en la introspección forzada o en la soledad. «Hemos caminado por senderos oscuros», comenzó Theron, su voz profunda resonando en el salón, desprovista de la dureza de antaño. «Hemos conocido el miedo, la traición y el dolor de los secretos. Pero en la oscuridad hemos encontrado la luz. En la fragmentación hemos descubierto la fuerza de la unidad». Lyra se puso de pie, la amatista en su cuello emitiendo un pulso constante. Su voz, aunque suave, capturó la atención de todos. «Durante demasiado tiempo, hemos permitido que el miedo a lo desconocido nos dividiera. El linaje de la luz, el poder que reside en algunos omegas, no es brujería, sino un don para nutrir y proteger. Mi propia travesía me ha enseñado que la verdadera fuerza no reside en el control o la supresión, sino en la comprensión, en la aceptación de nuestra verdadera naturaleza. En cada uno de nosotros, alfa, beta u omega, reside una luz única. Es hora de que esas luces brillen juntas». La propuesta de Lyra era simple, pero revolucionaria.
Un consejo permanente donde todas las voces serían escuchadas, donde la igualdad no sería una utopía, sino una práctica diaria. Se discutieron planes para reconstruir aldeas, para crear rutas comerciales seguras y para establecer academias donde se enseñara la historia de los linajes de poder, no con miedo, sino con conocimiento. El pasado sería recordado para aprender de sus errores, pero el futuro sería el lienzo sobre el que pintarían un nuevo mundo. Theron la observó, su corazón desbordante de orgullo y un amor tan profundo que le dolía. Verla allí, fuerte, sabia, liderando, era la más hermosa de las victorias. El miedo a perderla se había transformado en la alegría de tenerla a su lado, no como una protegida frágil, sino como su igual, su reina, su aliada inquebrantable. Sus cicatrices, las de ambos, eran ahora la historia de su resistencia, el testimonio silencioso de lo que habían superado juntos. Al final del día, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas que reflejaban la amatista de Lyra, Theron y Lyra se retiraron a su balcón privado. Lyra se apoyó en él, sintiendo la solidez de su cuerpo, la calidez de su amor. El reino, aunque aún con desafíos, respiraba una paz que nunca antes había conocido. «Aún hay mucho por hacer», susurró Lyra, levantando la vista hacia las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo. «Pero no tenemos miedo». Theron la abrazó más fuerte. «No», dijo, su voz ronca de emoción. «No lo tenemos, porque lo haremos juntos». El futuro no era un camino trazado, sino un horizonte abierto, lleno de promesas y de la infinita posibilidad de lo que podían construir. La historia no había llegado a un final de cuento de hadas, donde todos los problemas se disolvían mágicamente. Era el comienzo de una epopeya, de un viaje compartido, donde cada amanecer era una nueva oportunidad para que el amor, la justicia y la comprensión prevalecieran. Y en el corazón del castillo dorado, bajo el manto protector de las estrellas y el brillo constante de la amatista, el Rey y la Omega sabían que tenían el poder de ese futuro en sus propias manos.